¿Qué tal, queridos amigos, queridos hermanos? ¿Cómo están? Espero se encuentren pero muy bien. Qué alegría en este momento poder estudiar la lección número 8 de la escuela sabática que lleva por título Viendo al Invisible. No sé cuántas veces tú en tu vida has querido poder ver el rostro de Jesús. En cierta ocasión me acuerdo que estaba grabando la escuela sabática con un gran amigo mío, Daniel Edwin, y él lo que me comentaba era de que lo primero que él quisiera hacer cuando Cristo regrese por segunda vez es poder verlo. Es poder ver el rostro de ese ser que obra en nuestra vida, ver el rostro de Cristo. Y hay una canción de adoradores que lleva por nombre que dice ver a Jesús. Sin duda alguna es increíble ese momento. Pero la lección de esta semana se va a basar acerca de ver al invisible, cómo poder sobrevivir los crisoles, mantenernos firmes y si incluso no podemos ver a Dios. Y saben, mis queridos hermanos, justamente el tema de la bondad de Dios, el poder del nombre de Jesús, el poder de la resurrección y la compasión de Dios son temas de la lección que nos van a servir para poder mantenernos firmes en esos momentos, de poder creer en un Dios que aunque no podamos ver, sepamos que Él está ahí a nuestro lado. Así que en los siguientes minutos, pues yo quiero que tú me puedas acompañar haciendo una corta oración. Inclina tu rostro, vamos a hablar con Dios. Amado buen Dios, amado buen Padre, Señor, en este momento, querido buen Dios, estamos a punto de poder estudiar la escuela sabática, Señor. Yo no sé, Padre querido, cuántos de tus hijos acá, Señor, que nos acompañan a través de las redes sociales, querido Padre, esperan estos comentarios, Señor, para poder nutrirnos más de tu palabra, Padre querido. Por lo tanto, Señor, te permito que tus hijos no lleguen al final del video con las manos vacías, Señor. Antes, Padre querido, tú llénales de conocimiento, de sabiduría y de enseñanza, Señor, para que tu palabra, Señor, pueda quedar sembrada en su corazón, Señor. Permite, Señor, que el repaso de la escuela sabática de esta semana pueda prepararnos y pueda brindarnos fuerzas para seguir caminando contigo, Señor. Son favores que te suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos con la lección del día domingo que lleva por título La extravagancia de nuestro Padre. Qué interesante la palabra que utiliza el autor, extravagancia. Es decir, algo extra, algo que sobresale, algo que llama mucho la atención. Las personas por lo general cuando caminan por las calles, pues hay personas que son extravagantes. Pero ¿será correcto pensar que nuestro Padre tiene extravagancia? Y justamente para este día vamos a buscarnos Romanos capítulo 8, versículo 28. Y mira qué es lo que dice la palabra de Dios. Romanos 8, 28 dice así: sabemos que todas las cosas obran para el bien de los que aman a Dios, los que han sido llamados según su propósito. Qué interesante enseñanza aquí da Pablo. Mira, dice que las cosas malas que suceden, que los crisoles que llegan a nuestra vida, llegan ¿para qué? Para nuestro bien. ¿Y a quiénes le llegan estas cosas? A los que lo aman. Por lo tanto, es imposible que los hijos de Dios, que son amados por Él, no pasen por pruebas, no pasen por un crisol. Querido amigo, si hay algo que he estado repitiendo durante todo este trimestre es eso, que si tú realmente amas a Dios y estás en cercanía, comunión con Él, vas a pasar por pruebas, vas a pasar por dificultades. Querido amigo, al árbol que se le arroja más piedras es al árbol que tiene frutos. Es tan importante poder entender esto, pero en general, los que pasan por Cristo son amados de Dios. Es lo que dice Pablo. Y mira qué es lo que sigue diciendo. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a que fuesen modelados a la imagen de su Hijo, para que Él sea el principal entre muchos hermanos. Es decir, mira, acá dice la palabra de Dios de que justamente Él nos predestinó, pero ¿para qué? Para que tengamos la imagen de su Hijo, para que reflejemos el carácter de Jesús, para que reflejemos el amor, la humildad, la mansedumbre que tenía Dios.
Ahora, yo me preocupo mucho cuando los hijos de Dios no podemos reflejar esta humildad. Predicamos una cosa en los púlpitos, predicamos una cosa con nuestra doctrina, pero predicamos otra cosa con nuestra vida. Y mira, si hay algo importante entender en la lección del día domingo es eso, de que yo tengo que aprender a reflejar el amor de Jesús. Y ahora, ¿qué es lo que me ayuda a poder cambiar de carácter y reflejar el amor de Jesús? Pues los crisoles que yo enfrento. La postura que yo mantengo cuando paso por un crisol. Y mira qué importante revelación tiene el versículo 30. Y a los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Es decir, aquí hay una secuencia de cosas que deben de suceder. Cuando Dios te llama para justificarte. Y luego que Dios te justifica, Dios te llama para glorificarte. Pero más que glorificarte a ti, glorificar a Dios en tu propia vida. Pero mira, el concepto interesante que introduce Pablo. No hay llamamiento sin justificación. Hermano Abraham, ¿qué significa eso? Te voy a explicar. Lo que esto significa es que no hay llamamiento. Tú no puedes tener seguridad de tu llamamiento si Dios no te justifica, si Dios no cambia tu vida. Por esa razón es que las obras con la fe van de la mano. Y en el camino, Dios siempre, pero siempre se encarga de zarandear, de poder separar el trigo de la cizaña. Por esa razón, mi querido amigo, quiero entender lo siguiente. Dios se encarga de poder separar el bien del mal. Pero hermano Abraham, hay injusticia en la iglesia. Yo sé que hay injusticia. Yo sé que muchas veces se comete error dentro de la iglesia. Sé que nuestra iglesia no es perfecta, no es correcta, pero es la niña de los ojos de Dios. Pero aquí lo que dice la palabra de Dios es que cuando Dios llama, Dios justifica. Pero ¿por qué razón es que muchas veces nosotros no somos justificados? ¿Sabes por qué, mi querido amigo? Porque realmente no escuchamos la voz del Espíritu Santo. Ahora mira qué es lo que termina diciendo acá Pablo en su interesante capítulo 8. Es un capítulo que a mí me encanta. Mira que dice versículo 7. Pero Dios que nos ama nos ayuda a salir más que, ¿qué dice? Más que vencedores en todo. Es decir, Dios te llama, Dios te justifica, Dios te glorifica. Y este es un claro testimonio de que con Cristo somos más que vencedores. Tú me preguntarás, hermano, ¿es posible vencer los vicios? ¿Es posible vencer las adicciones? Y yo no te estoy diciendo, la palabra de Dios te está diciendo que en el nombre de Dios sí se puede vencer. Si es posible vencer los vicios, si es posible vencer las adicciones, si es posible cambiar de vida, si es posible que mi carácter sea transformado. ¿Por qué es esto posible? Porque con Cristo somos más que vencedores. Es el amor de Cristo que nos ayuda a poder tener confianza en medio de los crisoles. Y si Dios se sacrificó a su Hijo por ti, ¿cómo Dios dejaría una obra a medias? Dios no hace eso. Pero muchas veces somos nosotros que endurecemos nuestro corazón. Somos nosotros que sabemos que estamos haciendo lo malo, pero continuamos haciéndolo. Querido amigo, la lección del día domingo es un llamado especial de Dios para a confiar más en su poder y a entender que Él puede transformar nuestras vidas. Vamos a comenzar con la lección del día lunes. Y mira cuál es el título. En el nombre de Jesús. Mira, este no es un modelo de oración. No es una frase que se debe de repetir. Justamente en Mateo capítulo 6, Jesucristo nos enseñó a orar. Y Él dice que en las oraciones no tenemos que utilizar vanas repeticiones. Y ahora, cuando nosotros decimos en el nombre de Jesús, estamos utilizando repeticiones, pero no es una vana repetición. Si tú entiendes el significado de lo que es pedir en el nombre de Jesús. Y mira que dice Juan 14:14, si algo pidieres en mi nombre, ¿qué dice Dios? Yo lo haré.
pídeselo en el nombre de Jesús. No lo pidas en tu nombre. Mira, yo que voy a contarte algo que me pasó hace tiempo. El semestre ya estaba terminando. Yo tenía que regresar a colportar nuevamente. Yo tenía una deuda con la universidad. Debía alrededor de unos 2.000 bolivianos y pico. Ya había hecho todo lo posible para pagar mi deuda. Y en ese momento yo me dirijo a finanzas. Cuando voy a finanzas, voy confiado diciendo voy a colportar y pues con lo que colporte pago los 2.000 bolivianos. Pero cuando yo me acerco a la licenciada de finanzas acá en la universidad, la licenciada me dice, sabes Abraham, tú no te puedes ir de la universidad sin que esa cuenta esté en cero. Solamente cuando esa cuenta esté en cero, tú te puedes ir de la universidad. Cuando yo recibí esa noticia, pues me preocupé mucho. Decía, ¿qué voy a hacer? ¿De dónde voy a venir 2.000 bolivianos? Tenía unos pocos días para viajar a La Paz. ¿Y saben qué hice, mis queridos hermanos? Agarré esa papeleta, ese recibo, fui a mi cuarto y me puse a orar. Presenté esa papeleta a Dios, esa factura a Dios. Le dije, Padre, mira, necesito pagar esta cuenta. Y sé que solamente tú me puedes ayudar porque los días son escasos. ¿De dónde voy a sacar 2.000 bolivianos? Y me puse a orar. Y sabes, mi querido amigo, la oración no había terminado y yo recibí una llamada. Y me llamó el pastor Álvaro Condori, un estudiante de teología de tercer año. Él me habló y me dijo, Abraham, ¿sabes? Queremos que prediques de Apocalipsis en una de las iglesias que yo estoy acompañando. Entonces le dije, está bien, pastor, ahí voy a estar. Cuando fui, el hermano encargado me vino a esperar a las 7 de la noche en la puerta de la universidad. Salí a las 7 de la noche con mi mochila y salí a la iglesia. Y en el camino, pues el hermano intentó hacerme conversación. Y caímos bien. Resulta que el hermano era un miembro de mi iglesia allá de Pacajes. Y él me empieza a conversar. Charlamos de todo, reímos, conversamos. Hablamos de política, hablamos de historia, de cultura. Vamos a hablar de todo. Y finalmente el hermano me lleva a su casa. Esa noche estaban cocinando, hay un plato especial del día de San Juan. Entonces el hermano me invitó a un plato de comida, comí con la familia. De repente me presentó a sus hijos, me presentó a su nuero, a su yerno, perdón. Luego me hizo predicar en su familia y prediqué acerca del profeta Ageo, una velada interesante. Pero al final de todo eso, mis queridos hermanos, ¿saben qué pasó? Yo cuando estaba a punto de salir de su casa, el hermano abre la billetera y me da 800 bolivianos. Hermano Abraham, no sé por qué, pero tú me caes muy bien y te quiero entregar estos 800 bolivianos. Sé que de algo te va a servir. Hermanos, cuán importante es poder entender que lo que pidamos en el nombre de Dios, Dios lo hará posible. Y a mí me tocó vivir esto en carne propia. No es una frase repetitiva, una frase monótona, no es un cliché que se debe de utilizar en la oración, es algo práctico. Y justamente la lección de escuela sabática dice que solamente Dios puede llegar en silencio sin que nadie lo note. Él puede atender nuestras peticiones. Las personas pueden reírse de ti, pueden burlarse de ti diciéndote que Dios te ha abandonado, que Dios te ha dejado, que tú no eres un hijo de Dios, que tú eres un pecador. Pero cuando eso suceda, recuerda que Dios obra de manera silenciosa y cuando menos tú lo esperes, Dios ya habrá obrado ese milagro que tú andas esperando. Vamos a la lección del día martes y lleva por título El poder de la resurrección. La resurrección es una clara evidencia del poder que Dios tiene para obrar en nuestras vidas. Dios no nos abandona, Dios está al lado nuestro y Dios nos dejó tantas garantías en su palabra de que Él regresaría. Y mira, en la lección del día domingo encontramos una de las garantías de que Dios va a regresar por primera vez. Porque mira, si Él ya mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, si tú crees en Jesucristo, debes de creer en su muerte y en su resurrección. Y si Cristo ya murió por nosotros, ¿qué sentido tendría que Él deje su obra a medias y que no regrese por segunda vez? Tú me preguntarás, hermano Abraham, ¿Jesús va a venir? Claro que sí. Es una de las claras evidencias de que Cristo va a regresar, es que Él murió por nosotros. Si Él no regresara, pues nunca hubiera muerto por nosotros. ¿Por qué dejar una obra a medias?
Pero otra de las grandes evidencias de que Cristo va a regresar es su resurrección, porque la resurrección es una muestra del poder que Dios tiene para obrar en nuestras vidas. Mira que dice Efesios capítulo 1, vamos a meditar en este texto bíblico y vamos a entender algo tan importante. Efesios capítulo 1, versículo 20, dice así: ese poder de Dios lo ejerció en Cristo cuando lo resucitó de los muertos y lo sentó a su diestra en los cielos. Sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino aún en el venidero. Y Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo constituyó por cabeza suprema de la iglesia, que es su cuerpo, la plenitud del que llena todas las cosas en todos. Mira, mi querido hermano, quiero hacerte entender lo siguiente. La clara evidencia del poder de Dios se encuentra en su resurrección de Cristo. Y ese texto bíblico da una revelación más importante. Dice que Dios sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo y Él lo constituyó por cabeza de su iglesia. Ahora, si tú crees en la resurrección, si tú crees en Cristo, es imposible que no creas en su iglesia. Es imposible que tú estés en contra de su iglesia. Porque si tú realmente amas a Cristo y crees en su poder de su resurrección, tú vas a amar a su iglesia. Porque Cristo, entronizado como Hijo de Dios a la diestra de Dios, Él es la cabeza de su iglesia. Él es la cabeza de una nación santa. Y eso es importante poderlo entender. Por esa razón, ama a su iglesia. Ámalo a Él. Y mira, la lección de escuela sabática dice que Pablo ora para que los efesios comprendan algunas cosas que solo pueden entenderse correctamente con ayuda divina. La primera cosa, que existe la esperanza de la transformación y un futuro eterno al que Jesús nos ha llamado. En segundo lugar, el poder que se manifestó en nuestro favor. Dos cosas que he estado enfatizando en este día. Y mira que dice acá más adelante, no solo lo sacó de la tumba a Jesucristo y le devolvió la vida, sino también le devolvió el sitial de poder a la diestra del Padre. Nuevamente Él fue entronizado. Esteban, cuando estuvo muriendo, lleno del Espíritu Santo, él vio a Dios, a la gloria de Dios y al poder de Dios, es decir, vio la diestra de Dios. En pocas palabras, mi querido amigo, Esteban llegó a presenciar a Jesucristo entronizado. Y la Biblia en los Salmos señala la entronización de Jesucristo. Es decir, Jesucristo luego de su resurrección, luego de manifestar el poder que Dios tiene, pues Jesucristo también llega a ser entronizado. Y Él también debe estar entronizado en tu vida y en tu corazón. Vamos a seguir con la lección del día miércoles y dice echar toda nuestra ansiedad. Y aquí vamos a entender algo importante. ¿Alguna vez tú has llegado a sentir que las cejas te parpadean? Esa es una frase que comúnmente se usa. Yo uso mucho cuando colporto, cuando tengo que hablar de ansiedad y depresión. Pero ¿sabes qué sucede cuando las cejas te parpadean mucho? Esas son una clara evidencia de que estás teniendo ansiedad. Y la sobrecarga de ansiedad y de estrés pueden llevarte a grandes consecuencias. Pero cuando hablamos de ansiedad y estrés, de cierta manera podemos preguntarnos, ¿cuál es la solución que Dios nos presenta ante la ansiedad? Mira que dice primera de Pedro 5:7. Vamos a dar lectura. Importante lo que acá nos señala Pedro. Primera de Pedro 5:7. Dice de la siguiente manera. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida de vosotros. ¿Sobre quién hay que echar tu ansiedad? ¿Sobre quién tienes que echar toda tu carga? Sobre Él, sobre Jesucristo. Mira, tu Dios tiene que estar presente en todo aspecto de tu vida. ¿Cuál es el error que tenemos nosotros, mis queridos hermanos? Es que dejamos a Dios ahí en mi habitación. Muchas veces dejo a Dios ahí en mi recámara. Muchas veces dejo a Dios ahí en mi culto personal.
Pero ¿dónde está Dios cuando estoy en el trabajo? ¿Dónde está Dios cuando tengo una cita con mi novia? ¿Dónde está Dios cuando estoy cocinando para mi familia? ¿Dónde está Dios cuando estoy en la oficina? ¿Dónde está Dios cuando estoy en el tránsito, en el tráfico? Es claro que Dios tiene que estar presente en todo aspecto de nuestra vida. Él tiene que ser parte de nuestro diario vivir. Y una de las claras muestras de que yo relaciono a Dios en cada aspecto de mi vida es que yo deposito mi carga, mi ansiedad, mi estrés en sus hombros. Y aprendo a vivir con libertad, con paz en el corazón. Y mira que dice Mateo capítulo 6, versículo 33. Es un versículo bíblico que muchos de nosotros lo conocemos, pero vamos a dar lectura en este momento. Dice de la siguiente manera: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. La mayor preocupación, mi querido hermano, ¿cuál debe ser? La mayor preocupación tiene que ser no usar arete. La mayor preocupación tiene que ser no mirar esto, no escuchar aquello, no vestir así. Pues acá la palabra de Dios dice eso. La mayor preocupación, ¿cuál tiene que ser? Buscar el reino de Dios. Estar en comunión con el Padre. Y en la medida que yo esté en comunión con el Padre, pues claramente no voy a comer esto, voy a dejar de comer aquello, no voy a usar arete, no voy a usar joyas. Todo eso viene por añadidura. Pero nosotros muchas veces nos basamos y que decimos, no puedo escuchar esta música, no puedo mirar aquí, no puedo hacer aquello, esto es pecado, aquello es pecado. Y cuando vivimos de esa manera, pues vivimos prisioneros y no podemos encontrar paz en la tormenta, no podemos quitarnos esa carga encima de nosotros. Y tú incluso, mi querido hermano, cuando prediques en tu iglesia, cuando vayas a visitar, enseña ese tema importante. Y mira qué es lo que causa la ansiedad. Acá el autor presenta aspectos interesantes, por ejemplo, la presión del trabajo, la crítica inesperada, la sensación de que no nos quieren o no nos aman, la preocupación financiera, los problemas de salud, la impresión de que no somos lo suficientemente buenos para Dios. Todas estas cargas deben de estar depositadas en Él. Por esa razón, el día de hoy, al comenzar este sábado, deja tus cargas en los brazos de Cristo. Él se encargará de poder brindarte el descanso que necesitas, porque nuestro Dios del sábado es un Dios de descanso. Nunca lo olvides. Vamos a terminar, queridos hermanos, con la lección del día jueves, que lleva por título: Continúa siendo fiel aun cuando no puedes ver a Dios. Carácter es aquello que nosotros hacemos cuando nadie nos ve. Personalidad es lo que nosotros mostramos a los demás cuando estamos en público. Te voy a contar lo que pasó esta semana. Mira, era el día de ayer. El preceptor había mandado acá en el internado que nosotros limpiemos nuestras piezas. Y ahí yo ya dije, no, el pastor va a venir al cuarto, y me puse a limpiar ahí, a hacer las camas, a hacer la ropa. Y ahí uno de mis compañeros de habitación me dice, ¿solamente vas a limpiar el cuarto porque el pastor va a venir? Y cuando el pastor no está, ¿cómo está el cuarto? ¿Cómo está la pieza? y esto me hizo reflexionar tanto, mi querido amigo. Porque muchas veces nos acostumbramos a vivir una vida de apariencias. Pero hay que aprender a ser fiel a Dios incluso cuando no lo vemos. Incluso cuando Él no está presente. O cuando sentimos que Él no está presente. Cuando la hermandad no nos está viendo. El verdadero cambio, la verdadera transformación es esa. Buscar a Dios cuando nadie más me está viendo. Orar a solas cuando nadie más me está sacando fotos. ¿Qué, amigo? Llevar comida al necesitado sin andar publicándolo en las redes sociales. Ese es el verdadero cambio que Dios busca en nuestra vida. Y mira qué es lo que dice Isaías 40:11. Como pastor apacenta su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Esta es una referencia a su pueblo de Dios en los momentos que ellos estaban siendo exiliados en Babilonia. Mira cómo Dios les refiere a ellos de una manera tan tierna. Puede que ellos no vean a Dios de manera física, pero Dios no se apartó ningún momento de ellos. El pueblo de Israel, luego de que Josué murió, se apartaron de Dios. No despacharon a los cananeos y vivían en pecado. Hacían cosas espantosas.
ahí vivían en idolatría. Dios levantaba a los jueces, levantó a Otoniel, levantó a Ahot, levantó a Débora, levantó a Jael. Y en Reíbas por su palabra estamos ahora viendo cómo Dios levantó a Gedeón. Luego veremos cómo Dios va a levantar a Sansón. Y además jueces que Dios va a ir levantando. Pero en cada historia de estos jueces tú vas a ver cómo el pueblo, cuando deja de ver al profeta, cuando deja de ver una figura de Dios, a un siervo de Dios, se aparta de él. Y a veces esto pasa hasta en las iglesias. Cuando la iglesia deja de ver al pastor, deja de ver al anciano, pues se apartan del camino de Dios. Queridos hermanos, tenemos que aprender a tener una dependencia propia de Dios. No mires al hombre. El hombre puede decepcionarte. Hasta yo puedo decepcionarte con mi actitud. Pero Cristo jamás va a decepcionarte. Y es importante tener esta actitud del pueblo, de Dios. Cómo Dios ve a su pueblo, busca a su pueblo. Y mira qué es lo que dice Isaías capítulo 40. Y con esto terminamos, mis queridos hermanos, para no alargarnos más. Isaías 40, versículo 30 al 31. Es un versículo bíblico que a mí me encanta. Dice así: hasta los jóvenes se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y se caen. Pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán el vuelo como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Cuál es la respuesta cuando tú no veas a Dios? Ahí en tu incertidumbre, ahí en tu duda, seguir confiando en Él. Pero hermano Abraham, ¿cómo puedo creer en Él si ya he perdido el empleo? Si he perdido el trabajo. Si esta semana he reprobado una materia en la universidad. Si mis papás me tratan de inútil, me tratan de mantenido, ¿cómo poder seguir confiando en Dios, hermano Abraham? ¿Sabes por qué necesitas seguir confiando en Dios? Porque te quedaste sin fuerzas. Y la palabra de Dios dice que hasta los jóvenes se cansan. Por lo general, los jóvenes son los que representan la fuerza, representan la energía del ser humano. Pero la Biblia dice que hasta ellos se cansan. Llega un punto en el cual los lobos se cansan de vestirse de ovejas y se quitan la vestimenta de ovejas y se muestran como lobos. Y llegamos a pensar y decir, ¿será que Dios no ha cambiado mi vida? ¿Será que Dios no ha transformado mi vida? Claro que no. Dios ha estado transformando tu vida. Pero es importante que tú reconozcas que no tienes que luchar solo. Que tienes que tener la capacidad de poder seguir viendo a Dios aunque físicamente no lo veas. De que puedas seguir creyendo en Él aunque estés pasando por crisoles. Porque Dios es el que se encarga de darte nuevas fuerzas para seguir en su camino. Es Dios, es en Él que se puede encontrar nuevamente fuerzas, mi querido amigo. Mi querido hermano, la historia de Isaías es una historia interesante. Y la historia de los profetas también. Los profetas profetizaban, amonestaban, el pueblo no escuchaba. Los tildaba de locos, los tildaban de fanáticos. El pueblo no prestaba atención. Venían las calamidades y por fin reaccionaban. Y Apocalipsis 13:15 nos habla justamente de la segunda venida. Y se señala que en los tiempos finales el enemigo buscará perseguir a su pueblo a través de una marca. Y Dios pues vendrá por aquellos que tengan el sello de Dios presentes en sus vidas. Hoy busca a Dios. Hoy es sábado, mi querido amigo. Ve a tu iglesia, predica su palabra, comparte con las demás personas y refleja el amor que Dios tiene por ti. Vamos a hacer una oración y vamos a terminar. Oremos. Padre querido, Padre amado, Señor, muchas gracias por ayudarnos a poder entender tu palabra en este momento, Señor. Estamos viendo, Señor, cómo podemos encontrar fuerzas, Padre querido, en los momentos que pasamos por crisoles. Cómo mantenernos firmes, bendito Dios, y cómo tu palabra nos ayuda, Señor, a poder mantenernos en tu camino. Permite, Señor, que tus hijos sean restaurados. Permite que tus hijos puedan tener la fuerza, Señor, para seguir en tu camino y que nada ni nadie los desanime y los aparte de ti, Señor.
acompáñanos en este día sábado, Señor, y que sea un día especial. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Micro amigo, micro hermano, conmigo será hasta la siguiente semana. En verdad estamos haciendo un gran esfuerzo para poder nuevamente regresar a los comentarios con video. Dios mediante, micro hermano, a la siguiente semana ya estaremos grabando nuevamente los videos de la escuela sabática. Se vienen más sorpresas, pero queremos que todo pueda ser dirigido por la mano poderosa de Dios. Un abrazo fuerte hasta la distancia, micro hermano. Buenos días, buenas noches. Que Dios te bendiga enormemente. Un abrazo. Hasta luego.